Hola, muy buenas. Cuarta entrega del tutorial Los condensadores. Son componentes utilizados tanto en electricidad como en electrónica, y para que veamos cómo están hechos mejor vamos a echar un vistazo a un sencillo dibujo. La verdad es que el diseño de un condensador está basado en un diseño muy sencillo. Aquí vemos un par de electrodos, dos placas conductoras conocidas como la armadura del condensador, separadas por una pequeña distancia donde se interpone un aislante, también conocido como dieléctrico. Tanto los electrodos como el aislante pueden ser de distintos materiales según el tipo de condensador de que se trate. Un condensador se va a comportar de forma distinta según le apliquemos corriente continua o alterna. Si no está claro este concepto, al final del vídeo, en el rincón de la teoría, vamos a ver este asunto de corriente continua y alterna. Bien, si le aplicamos tensión continua, es decir, una tensión constante a un condensador, veremos que inicialmente comienza a conducir, hay corriente, al mismo tiempo que la tensión, el voltaje en su bornes va creciendo hasta alcanzar el de la tensión que le estamos aplicando, y en ese momento la intensidad baja a cero, deja de conducir y además retiene la carga, porque comprobaremos que si quitamos esa alimentación al condensador se queda cargado. Y si conectamos una resistencia, por ejemplo, veremos que el condensador se descarga y lo va a hacer en sentido contrario al que lo hizo cuando se cargó. Con corriente alterna se comporta de forma muy distinta a un condensador. Vimos antes que la corriente continua la bloquea, es decir, solamente deja pasar cambios de tensión. Cuando aplicamos esa corriente continua, conduce un instante y ya corta. Pues bien, la corriente alterna precisamente se basa en una sucesión de cambios. Por lo tanto, el condensador se va a cargar y descargar al ritmo de esa corriente alterna y sí va a conducir, es decir, un condensador sí conduce la corriente alterna y lo va a hacer mejor cuanto más alta sea la frecuencia de esa corriente. La frecuencia ya sabemos que es la velocidad con la que cambia una señal alterna. El circuito RC es fundamental en electrónica. R de resistencia, C de condensador. Si aplicamos a este condensador una tensión y no estuviese esta resistencia, el condensador se cargaría inmediatamente. Pero si ponemos una resistencia en serie, acordaos que la función de una resistencia es limitar el paso de la corriente, por lo tanto la carga ya no va a ser tan rápida, puesto que R1 la limita, y la va a limitar, la va a dificultar en mayor medida cuanto mayor sea su valor de resistencia. Es decir, la resistencia aquí actúa como un grifo que nos va a regular la velocidad con la que se carga este condensador. Esto lo podemos representar gráficamente con el típico par de ejes, el tiempo en horizontal y la tensión en vertical, y vemos que según el tipo de resistencia que pongamos, la curva tendrá una pendiente mayor o menor, lo que nos dice el tiempo que se va a tardar en alcanzar esta tensión. Así que aquí lo que tenemos en realidad es un temporizador básico. Sabemos que un temporizador es un circuito que permite realizar una acción pasado un tiempo que podemos regular variando el valor de R1. Hagamos una prueba del circuito RC real con componentes. He elegido este condensador de 10.000 microfaradios en 25 voltios. Está bien ese valor de tensión, ya que vamos a utilizar en la entrada 10 voltios que traeré desde una fuente regulable. Y lo vamos a probar con resistencia de distinto valor, a ver la velocidad con la que se carga el condensador. Primero lo vamos a probar directamente, sin resistencia. Ponemos el polímetro, ya está en voltios, punta negativa al terminal negativo, que se reconoce por esta banda que lo pone bien claro, y la punta de prueba positiva aquí. El polímetro marca una pequeña tensión de milivoltios, lo descargamos, da 0, cuando lo descargo da 0, lo veis, pero ahora al quitar el cortocircuito siempre da un pequeño valor, eso es normal. Ahora vamos a aplicar la tensión de 10 voltios, a ver lo que tarda el polímetro en decir que se han alcanzado esos 10 voltios. Negativo, primero voy a poner el positivo en su borne. Atención al polímetro, conecto, ya. Y ya tenemos prácticamente los 10 voltios, ha tardado 1,5 segundos. Ahora vamos a probar con una resistencia, por ejemplo, de 3K3, 3300 ohmios. Descargamos el condensador para partir desde 0. Y ahora vamos a poner el negativo en el negativo del condensador, el positivo a la resistencia, igual que está en el circuito, y de la resistencia
al condensador, pero antes voy a poner las puntas de prueba para que veamos cómo evoluciona la tensión. Negativo al negativo y positivo al positivo. Y ahora conectaré este extremo de la resistencia al condensador y atención al polímetro a ver cómo evoluciona. Ahí tenéis, vamos a llegar a 1 voltio, vamos a llegar a 2. Como veis, ya no es tan rápido como antes. Todavía no vamos ni por la mitad de la tensión, serían 5 voltios, vamos por 4 y pico. Bueno, vamos a probar ahora con un valor de resistencia más alto. Estos son 10 voltios, no pasa nada, es seguro manipularlo. Ponemos una esta es de 22K, es un valor un poco superior. Descargamos nuevamente el condensador y volvemos a poner todo, no tenía que haberlo quitado. Negativo, la resistencia de 22K, las puntas de prueba ya puestas para que midamos desde el principio. Y ahora del extremo libre de la resistencia al borne positivo del condensador sin que haya cortocircuito. Vemos que asciende la tensión, ya no va tan deprisa. Medio voltio, veis, ahora sube mucho más despacio. Va a tardar un buen rato en llegar a 1 voltio. Imaginaos si pusiéramos una resistencia de 1 mega, de 1 millón de ohmios, podría tardar horas en llegar a adquirir 10 voltios el condensador. Otra utilización típica del circuito RC es como filtro para dejar pasar y bloquear unas frecuencias u otras en una señal alterna. La señal alterna puede tener una frecuencia muy distinta según el tipo de que se trate. Por ejemplo, si estamos tratando audio, nuestra voz o música, son frecuencias bajas, son cientos o unos pocos miles de hercios, mientras que la señal de radio puede tener fácilmente millones de hercios, megahercios. Por lo tanto, estos circuitos se utilizan para dejar pasar una de esas bandas bloqueando la otra. Tenemos el filtro pasa alto, que deja pasar las frecuencias altas, mientras que las bajas las bloquea. Y en el caso del filtro pasa bajo es al contrario, deja pasar las frecuencias bajas, mientras que las altas las elimina. La diferencia entre los dos circuitos, como veis, es solamente la disposición de condensador y resistencia. Los condensadores tienen una serie de características que es bueno conocer y son 5. Una, el tipo de condensador, esto viene definido en la forma de fabricarlo y nos va a decir qué uso se le va a dar. Hay muchos tipos de condensador para distintas finalidades, ahora los veremos. Segunda característica, su capacidad. Hay muchos valores de capacidad y al igual que ocurría con las resistencias no podemos pedir cualquier valor, hay que adaptarse a unos valores normalizados. Tercera característica es la tensión máxima de trabajo. También hay distintos valores. Además, para cada valor de capacidad hay distintos valores de tensión, por lo tanto, al final, para un condensador determinado, las opciones posibles son muchas. Cuarta característica, tolerancia o margen de error en el valor de la capacidad, según el esmero que se tuvo en la fabricación de ese condensador. Y quinta y última característica, si ese condensador es polarizado o no lo es. Por regla general, los condensadores son no polarizados, con la excepción de los electrolíticos. Aquí unos cuantos tipos de condensadores, los más habituales, los he separado en grupos: cerámicos, electrolíticos, de plástico y variables. Comenzamos por los cerámicos, que tienen forma de lenteja, aunque a veces también nos puede recordar a una gota. Son condensadores muy utilizados en radiofrecuencia, es decir, para frecuencias altas, y su capacidad suele ser del orden de picofaradios hasta unas cuantas decenas de nanofaradios, es decir, son condensadores de poca capacidad. Se fabrican para soportar tensiones desde unos pocos voltios hasta varios miles de voltios y no tienen polaridad, es decir, este condensador lo podrías conectar así o
Así, funcionaría exactamente igual. Este grupo son los condensadores electrolíticos y son los que más capacidad tienen. Su valor de capacidad suele estar entre unas fracciones de microfaradios hasta muchos miles de microfaradios. Y hay algunos modelos que son realmente enormes, como botellas de grandes y que pueden llegar a tener milifaradios, aunque lo más normal en electrónica son tamaños como este. Estos condensadores son la excepción en cuanto a polarización. Todos los demás que veis por aquí no están polarizados, estos sí, y se reconoce porque tienen en uno de los electrodos tienen una banda negra, además con el signo menos, mientras que en el otro no pone nada. Otra forma de reconocer el terminal negativo es que es más corto que el positivo. La consecuencia de poner la tensión al revés, es decir, aquí poner el positivo y allí el negativo, es que se calientan, pueden variar su capacidad y quedar inservibles. Si la tensión es suficiente, se calientan hasta el punto de que pueden salir los gases. Estos condensadores modernos tienen ahora una zona de rotura programada, pero antiguamente explotaban. Vale, pues hay varios tipos de electrolíticos. Este que estamos viendo es el de aluminio, el más habitual. Y hay también el de tántalo, que es mucho más preciso, tiene mejores características, aunque también es más delicado y más caro. Condensador de tántalo. Un tipo especial de electrolítico es el bipolar, este de aquí, que buscamos la franja negra del signo negativo y no aparece, precisamente porque es bipolar, es decir, este condensador se puede conectar así o así, indistintamente porque no tiene polaridad. Lo vamos a reconocer no solamente porque carece de esa banda, sino porque a veces pone la inscripción de NP, no polarizado, o BP, bipolar. Estos condensadores bipolares solamente sirven para baja frecuencia, están bastante limitados. Y una cosa acerca de la tensión. Aquí tenemos un condensador de 47, de 47 microfaradios para 16 voltios de trabajo. Fijaos qué pequeño es. 47 micros, 16 voltios. Bueno, pues este también es de 47 micros. ¿Y por qué esta diferencia de tamaño tan grande? Porque este aguanta, en lugar de 16 voltios, aguanta 450 voltios. Es decir, esta es la razón por la que hay que tener cuidado a la hora de elegir la tensión, porque no solamente estaríamos tirando el dinero, sino que podemos tener problemas de espacio, ya que este condensador es fácil que no quepa donde estaba este. Y también tenemos los condensadores de plástico, que a su vez los componen un montón de subtipos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de tipo Styroflex, también los hay de policarbonato, de poliéster, este es un modelo bastante antiguo, los hay de película metálica, de poliestireno, policarbonato, en teflón, un montón de materiales, y todos tienen en común tener un comportamiento más que aceptable frente a variaciones de temperatura. Son muy estables, lo que los hace ser muy utilizados en muchas aplicaciones. Tienen una capacidad típica que va desde un nanofaradio hasta unos pocos microfaradios, lo que los sitúa a medio camino entre los cerámicos y los electrolíticos. También se fabrican para soportar tensiones que van desde unos pocos voltios hasta varios miles de voltios. Estos condensadores tampoco tienen polaridad. Todos estos condensadores que acabamos de ver tienen un valor fijo establecido en fábrica y no se puede cambiar. Estos sí, son condensadores variables, este, y trimers o ajustables, estos dos, y mediante un pequeño mando giratorio se puede ajustar su valor de capacidad entre un mínimo y un máximo. Al igual que ocurría en las resistencias, este trimmer es así porque no se desea que el usuario pueda acceder a su ajuste, por la razón que sea, mientras que aquí sí, ya que este eje tiene una rosca al cual se le acopla una rueda o mando giratorio, que es el que acciona el usuario. Concretamente, en este caso, es un condensador variable para ajustar radios. Y quiero mencionar otro tipo de condensador bastante especial, porque en realidad no es un condensador, es un diodo, pero se comporta como tal. El diodo Varicap. Este diodo, cuando es polarizado inversamente y se le somete a una tensión variable, su capacidad también varía, lo que lo hace muy útil para los sintonizadores modernos que sustituyen este condensador variable tradicional basado en movimiento mecánico. El Varicap es pura electrónica y eso hace posible que buscar emisoras actualmente sea tan sencillo como pulsar un botón y el equipo busca las emisoras él solo.
Si habéis visto el capítulo de las resistencias, esto os sonará porque es exactamente igual. Si necesitamos un valor de condensador y no lo tenemos, podemos recurrir a unir dos o más de ellos, o bien en serie o bien en paralelo, para obtener ese valor. Sin embargo, aquí hay una diferencia. Allí en las resistencias la suma era cuando eran en serie. Aquí, sin embargo, la suma de la capacidad es cuando son en paralelo. La capacidad total igual a C1 más C2, y aquí son las inversas. Por lo demás, todo lo mismo. Hay una diferencia también aquí, una cosa a tener en cuenta es en cuanto a las tensiones de trabajo de los condensadores. También hay una diferencia aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 60 voltios entre estos extremos, aquí también 60 voltios. En este caso vemos que cada uno de los condensadores está aguantando esos 60 voltios, por lo tanto deberían de ser de un valor superior. Comercialmente tenemos el valor de 63 voltios, que quizás se quede un poco justo, no subiríamos a 100 y así trabajarían descansados. Muy distinto es este caso, donde la tensión de 60 voltios se reparte entre los dos, puesto que están en serie, y una tensión de 50 voltios de trabajo sería más que suficiente para aguantar esas condiciones. Cuando hablamos de condensadores, la seguridad es un asunto importante porque retienen carga, y esa carga se puede volver contra nosotros de dos maneras. Una, recibiendo nosotros un choque eléctrico si tocamos un condensador que esté cargado, y la consecuencia puede ser desde una simple molestia hasta grave e incluso fatal, especialmente en el caso de los condensadores de los hornos microondas, que pueden almacenar más de 2000 voltios en algunas circunstancias. Otra consecuencia también molesta es que podemos destruir un equipo si un circuito tiene un condensador cargado y de forma negligente aplicamos el soldador, que es metálica la punta, o las puntas del polímetro, que también son metálicas, un destornillador. Con eso podemos derivar su carga a un punto no deseado del circuito y provocar una avería grave. Vale, pero ¿cómo descargar un condensador? Pues cada caso es distinto, ahora lo veremos. De momento, uno que tenga poca capacidad, poca carga, lo podemos hacer simplemente cortocircuitando sus terminales con una herramienta metálica. Voy a hacer la prueba con este y lo voy a cargar a 20 voltios y lo vamos a descargar con el destornillador. Ya está cargado. Simplemente bastaría con cortocircuitar y ya está descargado el condensador. En el caso de más tensión, ahora digo, veremos cada caso. Vamos a ver tres grandes casos en condensadores que suponen una amenaza. Uno, las fuentes de alimentación conmutadas. Dos, los hornos microondas y su condensador de alta tensión. Y tres, el tubo de rayos catódicos, el tubo de imagen en un televisor convencional. En primer lugar, tenemos la amenaza de las fuentes de alimentación. Todos los equipos, televisores, monitores, los ordenadores, un DVD, llevan una de estas fuentes que podemos reconocer fácilmente porque llevan un transformador que dividen el primario, es decir, la entrada de corriente, hasta aquí sería el primario, y de aquí en adelante el secundario. Pues en el primario vamos a ver siempre un condensador más grande que ningún otro en la fuente, que es el que puede almacenar hasta 320 voltios y que descargaremos en sus soldaduras. El procedimiento no lo voy a repetir aquí, os voy a poner un fragmento de un vídeo en donde hago esto y que veáis la forma de proceder. Y este es el condensador del primario que hay que descargar por si estuviera cargado, y los terminales son estos dos de aquí, con la lámpara de siempre. Esto es una lámpara de 60 vatios convencional. Ponemos los dos bornes en las patillas del condensador y efectivamente estaba cargada, la habéis visto lucir un momento. Con esto evitamos no solamente recibir una sacudida de hasta 300 voltios, sino destruir la fuente en caso de aplicar cualquier herramienta. Otra de las amenazas que nos puede venir desde un condensador, la más seria diría yo, es la de los hornos microondas y su condensador de alta tensión, que como dije antes pueden almacenar más de 2000 voltios. A continuación, el protocolo de descarga de uno de estos condensadores. Y la tercera norma de seguridad, la tercera y última norma de seguridad, es descargar el condensador por si estuviera cargado. Para eso cogemos una herramienta como un destornillador o una llave y le ponemos una pinza de cocodrilo. La otra la conectamos al chasis metálico, nunca a un componente, a nada del interior, sino al chasis. Y tocaremos el condensador, que como visteis tiene esta apariencia.
está aquí, en esta parte. Voy a inclinar el horno para que se vea un poco mejor. Ahí lo tenéis. Y entonces tocaremos con el destornillador cada uno de los dos bornes. Saltaría un chispazo, si estuviera cargado, se descarga y sin problema. En este caso no lo está. Ya podemos manipular el horno sin miedo ninguno. A mí me gusta hacer una segunda comprobación, que es poner la pinza directamente en uno de los dos bornes y tocar con el destornillador el otro borne. Ahora sí que ya podemos estar completamente seguros de que no hay riesgo. Muchos de los que os habéis atrevido a reparar vuestro propio horno habréis visto, cuando habéis hecho el protocolo de descarga, que no saltaba ninguna chispa. Esto es normal. Estos condensadores llevan dentro una resistencia llamada de drenaje, que hace que el condensador se descargue cuando desconectas el horno. Es decir, esa resistencia tiene un valor suficientemente alto como para no interferir en el funcionamiento, pero suficientemente bajo como para que cuando desconectas y apagas, el condensador se descarga. Pero, ¿qué ocurre si esa resistencia, como todo en esta vida, se puede romper? ¿Qué ocurre? Pues que el condensador se queda cargado y eso supone un enorme riesgo. Por eso siempre hay que hacer el protocolo de descarga, por mucho que nos acostumbremos a que nunca salta chispa. Y vamos con el tercer y último condensador que nos puede dar un susto, que son los tubos de imagen, los tubos de rayos catódicos en un televisor convencional. Para descargar el tubo de imagen de un televisor necesitamos un destornillador bien aislado y un cable con un par de pinzas de cocodrilo en sus extremos. Vamos a conectar una de las pinzas al vástago metálico del destornillador y la otra punta la vamos a poner a la masa del tubo, no a la masa del chasis, no a esta masa, porque podemos destruir el circuito. Lo vamos a conectar a la masa del tubo, que es esta de aquí, esta especie de malla. No confundir con la bobina desmagnetizadora, que es otra cosa, es esta de aquí. Pues conectamos la otra punta, nos aseguramos de que hace un buen contacto y no se suelta, así. Y ahora el destornillador lo vamos a aplicar deslizándolo por debajo de la ventosa de alta tensión y es posible que oigamos un ruido. Desde ningún ruido si está descargado hasta un ruido más o menos potente según la carga. Vamos a ello. Eso es. Hay que insistir pasados unos segundos porque a veces retiene un poco de carga. Ahora está descargado. Un condensador puede tener tres tipos de avería. Uno, que se corta, es decir, no conduce nada. Otra es que su capacidad cambia normalmente para disminuir, especialmente los electrolíticos. Y otra avería es que se cortocircuitan internamente, se llama comúnmente que se han cruzado. Bueno, de estas tres averías solamente la tercera, la de cortocircuito, podemos detectarla con un polímetro. El resto de averías lo mejor es usar un capacímetro que está especialmente hecho para eso, para medir condensadores, y suelen tener un precio bastante menor que el de un polímetro de una gama parecida. Bueno, vamos a ver con un polímetro si estos condensadores están cruzados. Lo ponemos en ohmios y antes que nada tenemos que descargar siempre los condensadores antes de medirlos, porque si no podemos destruir el instrumento. Descargamos el electrolítico y tienen polaridad, por lo tanto, como tienen polaridad, al negativo le ponemos la punta de prueba negativa y a la positiva el positivo. Y marca prácticamente 40 megaohmios, es decir, casi lo que para este polímetro es infinito. Esto es correcto, esta pequeña corriente de fuga es normal. Este condensador estaría bien. Y este lo mismo. Vamos a probarlo. Cortocircuitamos para eliminar cualquier carga y debería de dar infinito, que aquí son 40 megaohmios. Exacto. Este condensador no estaría cruzado. Y no podemos saber más con un polímetro a no ser que mida capacidad, claro. Vamos a probar ahora con el capacímetro. Lo enchufamos simplemente al seleccionar un valor, se enciende y vamos, por ejemplo, con el electrolítico, que es de 47 micros. Vamos a seleccionar una escala adecuada, 200 micros, porque 20 micros sería poco. Y conectamos igual el negativo al negativo y el positivo al positivo, a ver qué lectura tenemos. Pues exacto, 47 microfaradios. Esta es la forma de saber que un condensador está bien. Vamos a medir ahora el condensador este de policarbonato.
Este no tiene polaridad, da igual. Y tendremos que seleccionar otra escala, da 0 porque es de 22 nanofaradios. Nos vamos a la escala de nanofaradios, 200 nanofaradios, y ahí vemos que efectivamente son 21, o sea, prácticamente el valor exacto. Estos son los símbolos comúnmente utilizados para los condensadores en los esquemas. Aquí tenemos el primero de ellos, que podría corresponder a un condensador cerámico o de plástico tipo poliéster, policarbonato, no tiene polaridad. Y estos tres son los más comunes para los electrolíticos. De los tres, este es el más frecuente. Y finalmente los condensadores ajustables y los variables. Y llegamos al final del vídeo. Rincón de la teoría: corriente continua, corriente alterna. Una u otra es función de dónde se produzca. En las pilas y en las baterías siempre es corriente continua, mientras que la alterna se produce en los alternadores. En cuanto a la corriente continua, por ejemplo, en una pila, cada uno de sus bornes tiene una polaridad. Por ejemplo, aquí tenemos el positivo, pues siempre es positivo, y el otro siempre es negativo, y además con la misma tensión. Bueno, a medida que se gaste va disminuyendo, pero es siempre constante. Si conectáramos aquí a esta pila por ejemplo, una lámpara, y pudiéramos ver el cable por donde pasa la electricidad, si pudiéramos ver los electrones, veríamos que al conectar la lámpara inician un movimiento, y ese movimiento es siempre en la misma dirección, nunca retroceden. Y si la carga es constante, la corriente también lo es. Es decir, aquí hay poco que ver, sería lo más parecido a una corriente de agua. En caso de una corriente alterna, la cosa cambia. En corriente alterna las cosas son bien distintas. Podemos encontrar alterna, por ejemplo, en un enchufe en casa, porque esa es la forma en que se genera la electricidad en una central, en un alternador. Los bornes de ese enchufe no tienen siempre la misma polaridad como ocurría con la pila, sino que cambian de polaridad un número de veces por segundo, concretamente 50 veces por segundo en Europa y 60 en América. A esa velocidad de cambio se le conoce como frecuencia, es decir, las veces por segundo que cambia la señal de polaridad. El periodo es consecuencia de la magnitud anterior, es la inversa de la frecuencia, y es el tiempo que se tarda en completar uno de esos ciclos. Bien, si conectamos por ejemplo, una lámpara a esa señal alterna, esa corriente alterna, y tuviéramos el poder de ver lo que hace un electrón en el cable que lleva la corriente a esa lámpara, al conectarla, veríamos que ese electrón inicia una marcha, llega a un punto y se detiene, tras lo cual invierte su recorrido hacia atrás hasta llegar al punto de partida y lo rebasa, y va hacia atrás una distancia igual que la que recorrió hacia adelante, tras lo cual se para y vuelve otra vez al inicio, y así un ciclo. Veríamos al electrón hacer algo así como esto, una oscilación. Uno puede decir, ¿qué electricidad tan rara? Bueno, esa es la forma en que se produce la electricidad en un alternador, que es un conjunto de imanes y bobinas que giran, y está claro, ahí se ve claro que la influencia de los campos magnéticos entre bobinas e imanes son influencias, digamos, modeladas por una función trigonométrica conocida como sinoidal. Por lo tanto, los electrones también se van a mover siguiendo un patrón sinoidal, pero eso no es ningún problema. Como movimiento de electrones que es, esa corriente puede producir un trabajo, y de hecho lo produce. Además, una ventaja que tiene producir la electricidad alterna en vez de continua es que a la hora del transporte, como vimos en el rincón de la teoría con el efecto Joule, es mejor así, ya que se producen menos pérdidas. Por otro lado, la electrónica no tiene problema en convertir una corriente alterna en continua con un dispositivo que se conoce como rectificador, que ya veremos, o al revés, convertir una corriente continua en alterna con otro dispositivo conocido como inversor. He preparado un par de dibujos para representar de forma gráfica la evolución de la corriente tanto continua como alterna. Tenemos un par de ejes, el horizontal representa el paso del tiempo y el vertical el voltaje, donde vemos unas divisiones marcando las distintas tensiones. En el caso de esta pila de 9 voltios la representación sería más o menos así: al valor de 9 voltios una línea plana, puesto que la tensión no es cambiante y por eso es una línea recta. Sobre esta tensión poco más hay que decir. La gráfica de la alterna es un poquito más compleja. El tiempo es exactamente igual, el eje del tiempo es lo mismo, pero en la vertical, la de las tensiones, vemos que hay valores no solamente positivos, sino también negativos. La tensión crece desde cero, siguiendo fielmente el patrón senoidal en el alternador, en la central, y crece hasta llegar a un máximo, tras lo cual
decrece, pasa por 0 y ahora repite en negativo lo mismo que hizo en positivo, lo repite y llega nuevamente a 0 y hasta aquí sería lo que se conoce como un ciclo, tras lo cual nuevamente se repite. Las crestas serían los valores máximos y mínimos y el periodo es el tiempo que tarda en completarse uno de estos ciclos, que en Europa serían 20 milisegundos, puesto que son 50 ciclos por segundo. En tensión alterna hay 3 tipos de tensión, mientras que en continua solo existía uno. Tenemos, de momento, tensión instantánea, se refiere al valor de tensión que hay en un momento dado. Por ejemplo, en este instante, si subimos, vemos que cortamos la gráfica en este punto y por lo tanto son 4 voltios, mientras que aquí serían 6. Es decir, el valor instantáneo, que no tiene sentido en la corriente continua, puesto que siempre sería el mismo, aquí es un valor de tensión utilizado en cálculos electrónicos. Otro valor de tensión de la corriente alterna es el valor máximo, es la tensión entre el máximo y el mínimo, que en Europa es de unos 340 voltios para la corriente doméstica. Muchos diréis, no, es de 240, es que ese es otro valor de tensión conocido como tensión eficaz, y aquí tenéis la fórmula. El valor de tensión eficaz es igual al valor máximo dividido por raíz de 2. Y esto es lógico, porque vemos que en tensión alterna no siempre el valor es el máximo, hay veces que hay valores más pequeños, incluso 0. Por lo tanto, el valor equivalente de esta corriente no puede ser el máximo, tendrá que ser un valor inferior, y es este, la tensión eficaz. En electrónica hay un instrumento que nos permite saber si en un circuito, en un punto dado, hay una corriente continua o alterna, y si es alterna, qué forma de onda tiene, qué amplitud, qué frecuencia. Estamos hablando del osciloscopio, que mediante su pantalla nos muestra esa información de forma gráfica, igual que vimos antes en el papel. Vamos a hacer un par de pruebas, una en continua y otra en alterna. Vamos a probar el valor de esta pila, aunque esto no es normal hacerlo con un osciloscopio, lo suyo sería medirla con un polímetro, pero bueno, vamos a probar. Ponemos el polo negativo de las puntas de prueba en el negativo y esta línea la ajusto a una división determinada, y ahora al poner el borne positivo veremos que la línea se va a desplazar, pero sigue siendo una línea recta como corresponde a una corriente continua. Ahí está. Ahora vamos a probar con un transformador para ver una forma de onda alterna. El montaje para probar el osciloscopio con una corriente alterna: un transformador de 220 voltios primario, secundario de 12 voltios, que conectaré ahora después a 220. De momento voy a conectar las puntas del osciloscopio al transformador, a la salida de 12 voltios. Esta punta lleva un accesorio para que haga un clic y no tenga yo que estar sujetando, y así tendré las manos libres. Vale, vamos a poner esto un poco más brillo y ahora vamos a conectar el transformador. Y ahí tenemos la forma de onda. Bueno, esto se puede ajustar para que salgan más ondas y a una amplitud más correcta. Aquí podéis ver cómo con el osciloscopio podemos saber que hay efectivamente una tensión alterna, y también mediante estos cuadros y estas escalas podemos deducir su frecuencia y su amplitud, es decir, su voltaje. Do it. Big Bang.